Un momento, por favor. Acá está. Bien, Dayana. Te escuchamos, hijita. No sé si Dayana me escuchó, ¿no me escuchaste, hijita? Profesor Yaya, Muy bien, ahora sí, Dayana. Te escuchamos, hijita. se, se, se denomina transporte al traslado de personas o bienes de un lugar a otro. El transporte es una actividad distributiva que consiste en colocar los productos de importancia en el momento preciso y en el destino deseado. La difícil y variada geografía del Perú es la primera condición que se presenta para el desarrollo del transporte en este país, sea de tipo terrestre, aéreo o acuático. A pesar de eso, existen vías que conectan a las principales ciudades del país. Muy bien, señorita Dayana, ¿no? Entonces, ¿qué son las actividades distributivas? Pues el transporte es el traslado tanto de personas como de bienes o productos, los cuales pues consiste en colocar, ¿no? La materia prima, la materia procesada, ¿no? Que se pudo haber hecho en las industrias, en el momento preciso y en el lugar deseado, ¿no? En nuestro país, la geografía de nuestra patria es muy difícil, muy variada, ¿no? Con diferentes prototipos y características. Entonces, el transporte en nuestro país también se puede decir que es una gran lucha, ¿no? Pero tenemos tres vías de gran importancia, ¿no? Tenemos la vía terrestre, las carreteras que se conectan con la capital y diferentes departamentos. Tenemos la vía aérea, en este caso el servicio de los aviones, y por el lado acuático, el servicio de los navíos o los barcos, ¿no? Ya que prácticamente esos tres métodos, tanto el terrestre, aéreo como el acuático, nos van a ayudar a poder tanto llevar la mercadería de manera local en nuestro país, pero también de forma internacional a través de la exportación. ¿Ok? Entonces, más o menos eso es el transporte, muchachos. ¿Ok? Es el traslado de los productos y la materia prima. Bien, ahora, las vías terrestres que se conectan en nuestro país tienen una historia muy interesante. ¿Cuáles son las vías más importantes y principales en nuestro país? Primero tenemos la Panamericana, ¿ok? Su nombre ya deriva de Franklin Delano o Roosevelt, que recorre toda la costa peruana, ya recorre toda la costa peruana, cruza por las ciudades como Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima, Ica, Moquegua y Tacna, y es la carretera más importante que existe en nuestro país. Entonces estamos hablando que esta vía panamericana o esta carretera panamericana no solo atraviesa o está, por decirlo de esta forma, conectado en nuestra capital, también se conecta con otros lugares y otros países, ¿ok? O sea, podemos hacer una ruta en algún momento si en algún tiempo o en algún momento deseado tú tienes tu carro, ¿ya? Puedes agarrar y venirte desde Chile, pasar por Perú, Argentina, llegar a Quito, Colombia, Venezuela. Bueno, acá la vía en este caso el cruce de Panamá, puedes cruzarlo, llegar y seguir tu ruta vía terrestre. ¿Ok? Es una ruta muy larga y la más importante que tenemos. Bien. Luego tenemos las carreteras de la parte longitudinal de la sierra, las cuales cruzan pues por las grandes importantes ciudades como lo que es Huaraz, Huánuco, Cerro de Pasco, Huancayo, Huancavelica, Ayacucho, Abancay, Cusco y Puno. ¿Qué es lo que hace estas vías de comunicación a nivel longitudinal de la sierra? O sea, conectar la sierra peruana también con la capital, ¿ok? Lo mismo pasa con la línea o la carretera bolivariana, ya o marginal de la selva, la cual pasa por Bagua, Chachapoyas, Moyobamba, Tarapoto, Bellavista, Jauji, Tocache y Tingomaría. Estos caminos y estas localidades que tú estás escuchando a través de esta clase son los caminos que van a conectar con la capital para que de esa forma lo que se produce en esos lugares puedan llegar de una forma rápida y efectiva. ¿Ok? Y de esa forma, pues, en el puerto del Callao, el cual pues lo encontramos en nuestra capital, esta pues pueda exportar la materia prima y llevarla a otros lugares. Bien, ahora, en este caso, las carreteras transversales, la que hemos visto, ya estas de acá son carreteras pues de mayor rango y que son muy usadas y las más importantes. En cuanto a lo que son carreteras transversales, son las que tienen dirección de oeste a este o viceversa. También se le llaman, en este caso, ya carreteras de penetración, pues unen la costa, la sierra y la selva. Mira qué interesante. La que hemos visto acá ya conectan directamente en los sectores que se ubican.
¿ok? Con la capital. Pero cuando hablamos de las carreteras transversales, estas ya conectan o penetran a los tres grandes sectores de las regiones de nuestro país. En este caso, la costa, la sierra y la selva. O sea, una carretera que aparezca en la costa, salga por la sierra y termine en la selva. Es una conexión. Ahora, ¿qué carreteras tenemos así? Por ejemplo, tenemos la carretera interoceánica, ¿no? La cual, pues, prácticamente tenemos en este caso San Juan de Marcona, Molledo, Juliaca, Urcos, Dulcemil, Puerto Maldonado y termina en Iñapari, ¿no? Entonces creo que eso termina en la parte la parte del Brasil. Entonces es una carretera interesante que atraviesa, pues empieza en la parte de Juan Marcona, en la parte del Perú, y va a terminar cerca del sector brasileño. ¿Ok? Luego de eso tenemos la carretera central, que es la más importante del país también, las cuales pues unen a Lima, ¿no? Aparece desde Lima, Cerro de Pasco, Huánuco, Pucallpa, y estas pues se caracteriza porque utilizamos las abras o los pasos de la cordillera de los Andes para llegar en el sector de Ticlio, ¿ok? Si alguien ha viajado a la selva central, o más o menos sabe más o menos lo que es pasar por Cerro de Pasco, que es la vía más fuerte que la mayoría de carreteras en nuestro país. Muchas de estas carreteras se construyeron en la era de los militarismos. ¿Ok? Anote este dato. Muchas de estas carreteras se construyeron en la era de los militarismos. Profesor, ¿qué cosas son los militarismos? Es el gobierno de los militares. ¿Ok? Por ejemplo, la carretera central, la Panamericana, se construyeron en el tiempo de Óscar Benavides. ¿Ok? Un presidente que estuvo en el tercer militarismo en la historia de nuestro país. Entonces, en ese periodo de tiempo se logró construir muchas de las carreteras que hoy pues se utilizan para poder llevar la mercancía y el producto, ¿no? En este caso, el producto trabajado. Dime, te escucho. Hombre, no me escuché bien. Oscar Benavides. Ajá, Era Oscar un R. militarista, Benavides. profesor. Era un militar y presidente del Perú en ese tiempo. Ya no se olviden de ese nombre. El señor Oscar Benavides, que hizo la construcción en esta situación de el camino, ya él construyó la carretera central y la Panamericana en su gobierno. Él construyó, estamos hablando más o menos del año 1933, 36, en ese lapso de tiempo, él construye esas carreteras. ¿Ok? Luego de esto, chicos, tenemos las carreteras vecinales, ¿no? También se le llaman carreteras regionales o de enlace, pues son de poca conexión o comunicación, por decirlo así, los cuales pues unen ciertos lugares nada más pequeños, ¿no? Por ejemplo, la carretera de Hilo, que une Perú con Bolivia, ¿no? Es una carretera binacional, porque une a dos países. O la carretera Trujillo-Cajamarca, ¿no? Que también une a estos lugares. Entonces, las carreteras vecinales son carreteras de poco rango y de uso común y local, por decirlo así, donde la población pues lo hace y lo utiliza para poder conectarse y con otras regiones y poder de esa forma llevar también los productos que se necesitan. ¿Ok? Bien, entonces de esta forma hemos visto más o menos que de la forma vial, al utilizar los vehículos motorizados, pues nos vamos dando cuenta que de esta forma vamos ampliando el método y la conexión de cómo nuestro país tiene en esta situación. Pero luego también tenemos los ferrocarriles. ¿Ok? Los ferrocarriles que prácticamente, si no, mi memoria no me falla, se construyeron en el gobierno de Ramón Castilla. ¿Ok? Los primeros ferrocarriles se construyeron en el tiempo de Ramón Castilla. El primer ferrocarril, si no me equivoco, se pudo haber conectado entre Lima y la parte de Tacna también. ¿Ok? Entonces, más o menos luego en ese tiempo de las repúblicas, de los militarismos, del oncenio de Leguía, ya en ese periodo de la historia, se han construido mucho de lo que hoy tú conoces. Ya cuando llegues a cuarto de secundaria vamos a hablar de esos gobiernos muy importantes. ¿Ok? Ahora, los ferrocarriles. Harold, ayúdanos con la lectura de los ferrocarriles, por favor, Harold. ¿Cómo son los ferrocarriles? ¿De qué forma se trabajan los ferrocarriles en nuestro país? Harold. Creo que no se te escucha, campeón. ¿Está conectado tu audio, hijo? No te escuchamos, campeón. A ver si puedes ayudarlo con eso. En el Perú existen cuatro vías férreas. Del Centro es una de las vías férreas más altas del mundo, en el que habla o paso del An- Anticona Ticleo. Alcanza los 4.818 metros sobre el nivel del mar y emplea principalmente para el transporte de minerales, parte del Callao, recorriendo Lima, Chosica, San Bartolomé, Mutacana, Casapalca, Ticleo y La Oroya. Se bifurca en dos ramales,
el que va al norte por el cerro de Pasco, llegando a la Goya, Ya. Goyarisca, y el otro ramo que va hacia el sur, pasa por Huancayo, llegando hacia Huancavelica. Este último tramo, el servicio es esencialmente de pasajeros, siendo conocido como el Tren Macho. Muchas gracias, Harold. Disculpa por la lectura amplia que te ha tocado leer ahora. Ahora, como Harold había leído, ya en el Perú existen 3 ferrocarriles o 3 vías ferroviarias muy importantes. ¿Ok? Por ejemplo, las 4 ferroviarias más importantes que tenemos, de la primera que vamos a hablar acá es la del centro. ¿Ok? La cual, pues, la importancia que tiene esta es llevar minerales. ¿Ok? Si alguien ha ido a Chosica, no sé si alguien acá pues habrá ido a pasear a Chosica, se habrá dado cuenta que antes de pasar o al pasar por Chosica hay una línea férrea, ¿verdad? Han visto una línea de ferrocarriles. Entonces, esa línea de ferrocarriles que conecta La Oroya con la parte de Lima, trasladando metales preciosos, pues es la conexión que se ha podido trabajar desde ese tiempo, ¿no? Y este ferrocarril del centro, ¿ok? También se divide en 2 ramales. ¿Qué significa? Tiene una situación, pero se puede subdividir en otras 2 más, ¿no? Entonces, la que conecta con el lado sur, ya, en esta situación, la que conecta con el lado sur, en este caso es utilizado para la población, pero la que conecta por el lado norte, ya, esta traslada también minerales, ¿ok? La del lado sur traslada pasajeros y la del lado norte traslada minerales, ¿ok? Vamos a continuar. La del lado sur, no se olviden, tiene un apodo, se le llama el tren macho, ya que traslada la población de un lugar a otro. Bien, ahora, lo siguiente que vamos a analizar también dentro de las líneas férreas es la del sur, ¿no? Lo que nosotros ya hemos analizado. Parte de los puertos, en este caso de Mollendo, Mataraní, pasan por Arequipa y llegan hasta Juliaca, donde estos, pues, la bifurca de 2 ramales que van al norte, llegando hasta el Cusco en la parte de Quillamamba, es utilizado por los turistas para llegar a visitar Machu Picchu. Y el que llega, en este caso, el otro llega hasta la ciudad de Puno. Miren qué interesante, en la parte del sur, los trenes se utilizan más que todo para el turismo. Anota eso, por favor, ¿no? Se utiliza bastante para el turismo, ya que mucho de esta línea ferroviaria, ¿ok? La que sale de Puerto Mollendo, va a pasar por lo que es, en este caso, lo que es Quillabamba, ¿no? La cual, pues, cuando algún día vayas a Machu Picchu, te van a dar ese recorrido, porque tienes que tomar el recorrido con tren, ¿ok? Hasta llegar a la ciudad sagrada. Entonces, más o menos la del sur es utilizado ampliamente, como ya lo menciona nuestro texto, ampliamente para lo que es el turismo, ¿ok? Se utiliza muchísimo para esa fracción muy importante económica. Luego de esto tenemos pues lo que es la línea de ferroviaria internacional, la cual sirve conectar ciudades. Y en este caso pues una de las más grandes que tenemos en nuestro país está desde la ciudad de Tacna y termina en Arica. Esta línea ferroviaria se utilizó en la Guerra del Pacífico, ¿ok? Ya que desde ahí sabemos que prácticamente tiene sus incidentes y prácticamente se utilizó para el transbordo de de materia prima, de personas y adyacentes, ¿no? Luego tenemos el transporte privado en cuanto a lo que es en los trenes, ¿no? La cual transporta el cobre de centros mineros como el Cajaune, el Toquepala, ¿no? Que eso lo llevan a la refinería de Hilo. Una refinería, ¿ya? Una refinería es donde se trabaja el material precioso, donde se elimina la basurita que tiene y solamente sale el oro puro. ¿Ok? Tenemos el oro puro ahí. En cuanto al transporte, pues muchos trenes son de vía particular, vía individual, vía privada, ¿no? La cual pues lo utilizan exclusivamente para ciertos artilugios o ciertos acontecimientos, nada más que ellos lo puedan acceder. Bien. En el lado acuático, a ver, en el lado acuático, ya hemos hablado de las líneas ferroviarias, ¿no? Ahora vamos a hablar del lado acuático. En el lado acuático, pues sabemos que en nuestro país abundan, ¿no? Los ríos navegables, los lagos navegables, ¿no? Las lagunas también navegables. Y pues aquí, a través de este cuadro, ¿no? No es necesario leerlo todo, nos podemos dar cuenta, ¿no? Que se utilizan ciertos puertos. Lo que tú encuentras aquí como lista son los puertos marítimos, tanto que en el lado marítimo, en el lado fluvial y en el lado lacustre. Marítimos, pues hablamos de los que están cerca al mar, ¿no? Fluviales, los que están cerca a los ríos o los grandes lagos.
Y lacustres, pues se puede decir que son lagos estacionarios, en el caso del Titicaca, ¿no? Es un lago que no tiene salida ni movimiento, es un lago estacionario. Entonces se le conoce como un lago lacustre, ¿ok? En este caso, pues la vía marítima también va a ser el método más antiguo, ¿no? Conocido por la cual se puede transportar materia prima, se puede transportar a las personas. En la selva se utiliza mucho este método de transportar ciertos recursos, ciertas materias industriales también para poder llevarlas a la capital. Y sabemos pues que en Lima tenemos, ¿no? En este caso el puerto del Callao, ¿no? El cual es el principal puerto marítimo donde llega la mercancía de importación y donde sacamos la mercancía de exportación, ¿no? Es una fuente de ingreso muy importante, ¿ok? Muy, pero muy importante. En cuanto a los fluviales, pues solamente tenemos acá unos 2, 4, 5, de los cuales también tienen su relevancia porque ellos conectan, ya conectan con ciertas localidades y nos ayudan y nos permiten el comercio entre ellas. En cuanto a lo que es los puertos lacustres, como el que encontramos en Puno, es más usada para el turismo, ¿no? La población también se puede trasladar de un lago, de un lugar a otro, no utilizan para la pesca y cosas adyacentes, ¿no? Entonces, de una u otra manera, el lado acuático también es muy, pero muy importante y las tenemos aquí en consideración. Y por último punto tenemos el lado aéreo, ¿no? En este caso, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es el que más lo conocemos y el más importante de nuestra capital, donde también de la misma manera hay aviones que pues nos ayudan para lo que es el lado comercial, ¿no? Importar y exportar. Hoy en día, pues debido al COVID-19, esto de aquí ha tenido su para, pero en tiempos normales, pues hay muchos vuelos, prácticamente constantemente nos ayuda lo que es a fomentar el turismo y cosas por el estilo, ¿no? Más o menos en el Perú se extienden más de 60 aeropuertos a nivel nacional, dentro de los cuales pues son importantes para poder ejercer el turismo, que es una entrada económica muy importante, jóvenes. Entonces, ¿cuáles son los puertos internacionales o los aeropuertos internacionales más importantes? Pues tenemos el Jorge Chávez, el Alejandro Velasco Astete, que está en Cusco, el Francisco Secada, que está en Iquitos, el Alfredo Rodríguez Bayón en Arequipa, y el aeropuerto Incamanco Cápac en Juliaca, ¿no? Entonces, esos cuatro, o esos dos, cuatro o cinco aeropuertos que tenemos acá mencionados son de a nivel internacional, ¿no? Que esos nos sirven para poder conectar con otros lugares del mundo. Pero yo les pregunto, a mí se me ocurre preguntarles, jóvenes, se me ocurre preguntarles, ¿cuál ha sido el más grave problema que han tenido estas vías de comunicación? ¿Cuál sería el grave problema que han tenido estas vías de comunicación? Terrestre, acuática, y en este caso la ferroviaria y también la aeronáutica. ¿Cuál sería el grave problema que han tenido estos? ¿En qué sentido, profesor? En el sentido comercial. ¿En qué se han visto afectadas estas vías de comunicación? Sir, ¿Que no ha habido entrada ni salida de mercadería? Puede ser. Otra sir, respuesta. Brenda. eh, cuando la tecnología avanzó, se crearon los aviones y otros medios para poder viajar y ya hicieron que ya no podemos viajar en tren y en eso. Ok, puede ser. Los ferrocarriles. Ya. ¿Saben cuál es el grave problema que siempre se ha mostrado a través del tiempo? Es el poco interés que a veces el Estado invierte en esta situación. ¿Ok? Se utilizan las cuatro, ¿eh? Hasta el día de hoy se sigue utilizando las cuatro para poder importar y exportar, porque es muy importante, es muy necesario. Si nosotros no tuviéramos o no existiera la necesidad de usarlos, pues entraríamos en un grave problema. Pero es muy importante, ¿ok? Estos cuatro se utilizan y hasta el día de hoy y van a seguir perdurando, pues de esta forma se conectan todos con la capital, ¿no? A ese fenómeno de que todas las líneas de comunicación se conecten con la capital se le denomina centralismo. ¿Ok? Centralismo. Entonces, ante esa situación, ante esa misiva, pues es muy importante que estas, tanto las vías terrestres como las vías aéreas, las vías acuáticas, se mantengan en un buen estado, ¿ok? Se mantengan en un gran y buen estado, porque esto nos va a ayudar a que todavía en nuestro país se siga manejando y se pueda seguir trabajando lo que es el transporte, el turismo y la economía, que en este caso, pues, a través del COVID-19 ha tenido una para, pero ahora estamos en un proceso de reestructuración económica.